Bienvenidos a Edificándonos. Soy César Morales y vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos, ahora en el capítulo 9. Vamos a ver la conversión de Saulo, quien será más tarde el apóstol Pablo. Aquí en el capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que, si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Saulo continúa la persecución que se inició en los capítulos anteriores, con la muerte de Esteban. En el capítulo 8, versículo 1, dice que Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, en la muerte de Esteban. Ahora, como más tarde también el apóstol va a relatar en el capítulo 22 y en el 26, va a perseguir a los cristianos a otros lugares, a Damasco. El propósito de Pablo al ir al sumo sacerdote para obtener cartas para las sinagogas, dándole autoridad para arrestar a los cristianos en Damasco y traerlos de regreso a Jerusalén para ser juzgados. Ese era el propósito. Damasco estaba ubicado a unos 241 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Había sido la antigua capital de la nación de Siria. Con una gran población judía, Damasco fue el hogar de muchas sinagogas. Las cartas del sumo sacerdote a las sinagogas habrían sido escritas en su calidad de jefe del Sanedrín. Por lo tanto, llevando el peso de la autoridad del Sanedrín, las cartas asegurarían la cooperación de los judíos para arrestar a los cristianos entre ellos. Lucas va a describir a los hermanos, a los cristianos, como pertenecientes al camino. Dice el versículo número 2. El camino fue una designación temprana que se le dio a los primeros cristianos, los del camino. En el versículo número 3 dice que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dos preguntas vamos a responder en esta sección de este capítulo. ¿Fue salvo Pablo camino a Damasco? Y la segunda pregunta es si realmente Pablo vio a nuestro Señor Jesús resucitado. En el versículo 3 dice que mientras viajaban al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Una luz bastante brillante. Una luz superior a la del sol del mediodía. Porque si bien es cierto, en el relato de Lucas aquí en el capítulo 9 no nos muestra muchos detalles, sí, más tarde, en el capítulo 22 y el capítulo 26, que es donde se va a repetir justamente el relato de la conversión del apóstol Pablo, que es muy interesante porque Lucas va a colocar en 3 oportunidades el relato de la conversión de Pablo. Eso nos quiere decir que la conversión del apóstol, en este caso de Saulo, para luego convertirse en Pablo, es de suma importancia. Y hay que prestar atención en lo que sucedió en la vida de Saulo. Dice, vamos a ir al capítulo 22, versículo número 6. Nos va a dar aquí unos detalles interesantes. Dice que aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El relato entonces, aquí en el capítulo 22, nos señala que esto fue al mediodía.
En el capítulo 26, versículo 13, acompáñenme al 26, versículo 13, dice lo siguiente: Al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Resplandeció alrededor de todos ellos. Más brillante que el sol. Fue tan brillante esta luz y tan extraordinaria que cayó justamente de su cabalgadura, o si iba caminando, cayó al suelo. Porque dice el texto aquí en el capítulo 9, versículo 3, que mientras viajaban al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta luz no solamente fue para Pablo, también sus compañeros de viaje vieron esta luz. En el capítulo 22, versículo 9, 22, versículo 9, nos dice que los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y el capítulo 26, versículo 14, después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todos cayeron, no solamente el apóstol, sino también sus acompañantes. Y esto fue producto de esta luz increíble que vino de parte de nuestro Señor sobre Pablo y sus acompañantes, más fuerte que el sol del mediodía. Es decir, fue un acto milagroso, un acto extraordinario que hizo justamente caer. Y esta voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió: ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Él pregunta: ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Y el Señor respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. La pregunta de Pablo refleja que justamente él no reconoció quién era este Señor. Luego el Señor se identifica con él y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Este punto es muy importante. Es Jesús mismo el que se le aparece a Saulo, es decir, al apóstol Pablo, luego va a ser el apóstol. Pero a Saulo, el perseguidor de la iglesia, es Jesús mismo el que se le aparece a él. Por lo tanto, de repente se enfrentó Pablo con el hecho de que aquel contra quien había dirigido su odio y su feroz oposición había sido resucitado de entre los muertos. Él realmente el Cristo. A aquellos a quienes había encarcelado y ayudado a matar tenían razón. Ellos servían al Cristo resucitado. Y Pablo estaba ahí en medio de ellos. En el versículo 6 nos va a decir que se levante y que entre a la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Pero antes le había dicho el Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no creía en Jesús. ¿Cómo podía estar persiguiendo a Jesús? Para Pablo, o Saulo en ese momento, Jesús estaba muerto. Pero ahora está entendiendo de que está resucitado en verdad. Lo que realmente él estaba haciendo
era perseguir a los cristianos, según lo que menciona el versículo 1. Por eso había pedido cartas para las sinagogas de Damasco para ir y buscar a aquellos hombres y mujeres y llevarlos atados a Jerusalén. Perseguir a estos hombres y mujeres cristianos es lo mismo que perseguir a Cristo. Cristo se identifica con los suyos, con la iglesia, con los del camino, como dice este versículo. Y Saulo quería destruirlos, perseguirlos, hacerle daño a los cristianos, es hacerle daño a Cristo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, como dice Pablo más tarde a los Efesios en su carta. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo ahora humildemente deseaba cumplir las órdenes de aquel contra quien había luchado tan ferozmente. Jesús le dijo que fuera a la ciudad de Damasco, donde iba a recibir instrucciones, según el versículo 6. Saulo aún no se había salvado, y no lo sería hasta que entrara en la ciudad de Damasco y cumpliera con las instrucciones que recibiría allí. Aunque muchos creen que fue salvo durante esta experiencia aquí y camino a Damasco, está muy claro que después de haber ido a la ciudad y esperado las instrucciones divinas, aquí prometidas, todavía estaba en sus pecados y necesitaba ser limpiado por la sangre de Cristo. Si vamos al capítulo 22, versículo 16, nos señala que se le dijo a Pablo: ¿y ahora por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Debió bautizarse, levantarse, bautizarse y lavar sus pecados. Por lo tanto, Pablo no fue salvo camino a Damasco, sino que fue salvo cuando obedeció las palabras de este hombre que veremos enseguida, llamado Ananías. Esta experiencia que tuvo Pablo aquí, camino a Damasco, no fue para salvarlo, sino para permitirle ver a Jesús resucitado. Y la segunda pregunta que nos habíamos hecho era si Pablo había visto a Jesús resucitado. Y claro que sí, lo vio. Esto era necesario porque Cristo planeó que él sirviera como apóstol. Y la misión de un apóstol implica servir como testigo de la resurrección de Cristo. Si vamos al capítulo 22, versículo 14 y 15, dice: y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Fíjese, para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Para que veas al justo, a Cristo, y oigas ¿quién? Las palabras de Cristo. Porque tú serás testigo, justamente testigo presencial, testigo suyo a todos los hombres. ¿De qué cosa? De lo que has visto y oído. Luego, en el capítulo 26, versículo 16, 16, dice así: pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. El Señor le está diciendo que se le va a aparecer en varias otras oportunidades a Pablo.
y lo va a designar como ministro y testigo. Le está diciendo ahí a él: levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con este fin. Si vamos a Hechos capítulo 1 y al versículo 8, nos vamos a dar cuenta, versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Los apóstoles son testigos, los verdaderos testigos. Luego el versículo 22 de aquí mismo del capítulo 1 dice que cuando estaban eligiendo, ¿no?, al sucesor de Judas, dice: por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Así fue la forma entonces que eligieron al sucesor de Judas, quien recayó más tarde sobre Matías. Él fue el apóstol número 12, ¿no? Había muerto Judas y fue reemplazado entonces con Matías. Bien, pero estamos diciendo entonces que Pablo vio a nuestro Señor Jesús. Era uno de los requisitos para ser apóstol, que hubiese visto a nuestro Jesús resucitado y hubiese sido también enseñado por él. Y justamente es lo que está sucediendo con el apóstol, con Saulo, no lo va a hacer el apóstol, es que está siendo enseñado por nuestro Señor. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 1, nos va a aclarar más esta situación. Dice Pablo: ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Todas estas son preguntas retóricas y efectivamente, ¿no soy libre? Sí. ¿No soy apóstol? Sí. ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Sí. ¿No son todos ustedes mi obra en el Señor? Sí. Efectivamente, lo había visto. Y luego en el capítulo 15 de este mismo libro de Corintios, versículo 8, dice que: y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Así que el Señor efectivamente se le apareció a Saulo, y Saulo lo vio con sus propios ojos. Hemos respondido a las dos preguntas. ¿Fue Pablo salvo camino a Damasco? No. Después se le dijo que debía hacer, lo vamos a ver enseguida. Ya nos adelantamos con el capítulo 22, versículo 16. ¿Y si Pablo vio a Jesús resucitado? Sí, lo vio. Lo acabamos de ver. Volvamos entonces al relato que tenemos aquí en el capítulo 9. Los hombres que iban con él, versículo 7, se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió, dice el versículo. No veía absolutamente nada, aunque sus ojos estaban abiertos. Lo tuvieron que llevar de la mano y lo trajeron a Damasco. El Señor se le aparece camino a Damasco, no en Damasco, camino a Damasco, y ahora lo llevan de la mano y lo entran a Damasco. ¿Y estuvo cuántos días sin comer? 3 días sin comer ni beber. Y tampoco veía. Estaba realmente perturbado Saulo por todo lo que había pasado. Y en una historia paralela encontramos aquí en el versículo 10 que había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, nos dice el versículo. Y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo,
porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Bien, aquí es muy interesante porque encontramos a un cristiano de nombre Ananías. No tenemos mayores antecedentes de él. Lo que sí sabemos que es un hombre al cual el Señor le habló directamente. El privilegio que tuvo este hombre, este cristiano llamado Ananías, que el Señor le dijo en una visión a él, Ananías, y él lo reconoció y respondió positivamente, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Lo manda con una misión, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, muy claro, la calle se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Vimos recién de que Saulo había estado 3 días sin ver, ni comer, ni beber. Estuvo 3 días antes que llegara Ananías. Y además ahora agregamos que estaba orando al Señor. Y entonces dice el Señor a Ananías que ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿Para qué va a poner las manos sobre él? Hay un motivo. Para que recobre la vista. Esto es muy importante, lo que vamos a ver enseguida. Si vamos entonces al versículo número 13, Ananías le dijo, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Aquí encontramos una palabra muy interesante. Ananías va a señalar que Saulo es un hombre peligroso para la iglesia. Es un hombre que ha causado mucho daño en la iglesia del Señor. Es un hombre que es cómplice de la muerte de los santos. Es un hombre que causaba temor entre los hermanos. Por eso dice, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos. Y aquí está la palabra que quería mencionarles. La palabra santo se va a mencionar por primera vez aquí, en este versículo, en referencia a los cristianos. Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ya se había corrido la voz de que venía con la autoridad del sumo sacerdote para llevarse detenido a todos los que invocan tu nombre. Los cristianos, llamados aquí los del camino, son aquellos que invocan el nombre del Señor. Es decir, la autoridad del Señor, que siguen los mandamientos del Señor. Verso 15, pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. El Señor le dice a Ananías que Saulo es un instrumento escogido por él. El Señor escogió personalmente a Saulo para llevar mi nombre. Aquí estaban persiguiendo a los que invocan tu nombre y él ahora va a llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los israelitas. Pablo va a predicar el evangelio a todos, a gentiles, a reyes y también al pueblo de Israel. De hecho, vamos a ver más adelante, en los siguientes capítulos, cómo ya siendo el apóstol Pablo, va a entrar a las sinagogas en cada lugar donde va para predicar primero la palabra del Señor a los israelitas. Y luego se va a dirigir a los gentiles. Principalmente su trabajo va a estar justamente en los gentiles.
Así que vamos a prestar atención en los siguientes capítulos. Pero el Señor ya le está diciendo a quienes va a predicar, a los gentiles, a los reyes y a los israelitas, y lo veremos con detalle en los siguientes capítulos. El Señor mismo le va a mostrar a Saulo cuánto debe padecer por mi nombre, dice el versículo. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró fuerzas. Ananías le está explicando a Saulo lo que va a suceder. Le puso las manos sobre él, según nuestro Señor Jesús le dijo que debía hacer. Recobró la vista, dice, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante dice que le cayeron de sus ojos como escamas, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. ¿Por qué fue bautizado Saulo? Bueno, como lo dice el capítulo 22, versículo 16, 22-16, fue bautizado porque aquí vuelvo a repetir la conversión, ¿no? Y dice: y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Necesitaba bautizarse porque esa era la forma en que se podían lavar sus pecados. Y esto está justamente en correlación con lo que dijo el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 38. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y Saulo justamente tuvo que hacer esto para que fuesen lavados sus pecados. Volviendo entonces al capítulo número 9 y a los versículos del 17 en adelante, encontramos lo siguiente. Saulo recibiría el Espíritu Santo después de obedecer las instrucciones de Ananías con respecto a qué hacer para ser salvo, porque Saulo iba a ser un apóstol. Y todos los apóstoles recibieron el Espíritu Santo para capacitarlos, para llevar a cabo la misión apostólica. Lucas, sin embargo, no relata los detalles con respecto a la recepción del Espíritu Santo por parte de Saulo, simplemente lo menciona. La imposición de manos de parte de Ananías no fue para traspasar poder a Saulo, ya que vimos en los capítulos anteriores justamente que quienes traspasan el poder son los apóstoles. Según el versículo 17 del capítulo 8, entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí fue lleno del Espíritu Santo una vez que fue bautizado para el perdón de los pecados, ya que Pedro nos ha mencionado en el capítulo 2, versículo 38, que deben arrepentirse y bautizarse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Tomó alimento, dice el versículo 19, y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Por qué comió y por qué recobró las fuerzas? Porque ya vimos que estuvo 3 días, según el versículo 9, sin ver, y no comió ni bebió. Así es el relato entonces de la conversión de Saulo, quien va a ser llamado un poco más adelante aquí mismo Pablo, el famoso apóstol Pablo. ¿Cómo se convirtió de ser un perseguidor de la iglesia, de ser una persona que era cómplice de muerte de cristianos,
que arrastraba a hombres y a mujeres para llevarlos delante del concilio y ser juzgados, ahora es un defensor de la fe, un cristiano que se ha arrepentido de sus pecados y ha ido justamente a las aguas del bautismo, como lo dice más adelante en el 22:16, para ser lavados sus pecados. Continuamos la historia en el próximo video, en los versículos 20 en adelante, y estaremos viendo la acción del trabajo del apóstol Pablo, sin antes tener un paréntesis en los capítulos 10 y 11 con algo impresionante que va a pasar ahí y donde va a estar el apóstol Pedro como personaje principal en esta historia de conversión que veremos en estos capítulos. Que el Señor les bendiga.